Hoy tengo una invitada de lujo. Nos conocemos hace muchos años, pero no nos veíamos desde hace un montón de años. Yo en Radio Mitre, empezando como movilero, y ella ya andaba por las radios también. Pero, a ver, ¿qué puedo decir de las tantas cosas que ha hecho? Y si tuviera que hablar desde una palabra desde la tribuna, diría una grosa. Es periodista, es locutora, es productora, ha sido gerenta de programación de televisión, ha sido gerenta de producción de televisión. Hoy es una dama silver, hoy es también uno de los puntos fijos a la que ella se dedica es el liderazgo. ¿Qué es un liderazgo? ¿Qué es ser líder? Bueno, de todo esto, y me quedo corto en las presentaciones porque tiene muchas cosas, hoy nos visita y es un honor que hayas venido Liliana Parodi. Bueno, Osvaldo, muchas gracias por la invitación. Cada vez que hablabas me remontaba y aquellos tiempos de que vos eras movilero y yo era productora en Radio Rivadavia. Y bueno, viste que uno va sacando del baúl y va tirando según con las personas que Claro. te encuentres, con las personas que hablas, y me parece fantástico. Y sí, de las épocas de Magdalena, de Claro. Néstor Ibarra. Y yo estaba con los chicos de Rivadavia, porque imagínate que cuando yo empecé en Rivadavia, eh, eh, mm, el primer programa que hice era un programa que salía para Radio Mar del Plata, con un equipo que estaba Ramón Costa, Luisa Balmaya, Pablo Talamoni y Mario Nasinovich. Era un programa desde Buenos Aires para Radio Mar del Plata. Eso fue lo primero que hice. Pero inmediatamente hubo suplencias o lugares que se fueron abriendo, por ejemplo, en el programa de Cacho Fontana, Sí. que era sexta edición, después en el de Antonio, La vida y el canto, y en Rapidísimo. Entonces, haber pasado por esos 3 programas te deja una enseñanza y era como, bueno, wow, recién empiezo y ya estoy jugando en Boca, pensaba yo. Sí. ¿Sos hincha de Boca? Claro, Ah, bueno, entonces por eso empezaste por ese lado. claro. Bueno, yo soy de River. Bueno, Somos primos. o los primos, claro. Somos primos. ¿Cómo estamos gastando guita? Ustedes y nosotros y andamos malísimos. Sí, no se ve que no funciona solo gastar guita. Bueno, vos sabés que vos has estado con tantas grandes figuras trabajando cuando has desempeñado a lo largo tu exitosa trayectoria, porque le recordamos a la gente que mucha de la gran programación que ha tenido el Canal América ha manejado vos, has estado como Sí, gerente de estuve en todas las producción. etapas, como productora de programas, como gerente de producción, como directora de noticias, porque vos me mencionaste recién que generamos aquella primera radio de noticias del país, que fue Radio América. Después Exactamente. generamos el primer canal de noticias del país, que fue CBN. Después ese canal se transformó en lo que es hoy A24, pero digamos es la continuidad de aquel primer canal de noticias. En el mismo año nació Crónica TV y TN, pero el primero fue CBN porque Eduardo Arnequian quería ser el primero en traer ese proyecto a la Argentina. Y después la transformación de América, que es el canal que, bueno, que aún está hoy, que en los últimos 10 años que yo estuve, fue definitivamente un canal en vivo. Y bueno, eso fue digamos, lo más alto que yo pude acceder a ser directora de contenidos de ese canal en vivo. Liliana, y contanos, porque uno más o menos conoce el ambiente, pero la gente por ahí, hay mucha gente que no. Cuando vos estás con muchas estrellas, cuando vos estás con mucha exposición, porque no solamente estar frente a la cámara te expone estar detrás de la cámara, porque el que está detrás de la cámara es el que hace que el que está enfrente tenga éxito. Sí. ¿Cómo te manejaste en tu vida con el ego? Mira, el ego es una parte necesaria en esas personas que llevan adelante lo que uno produce. Tienen un cachito más de ego, o en algunos casos un cacho grande, pero no importa, y hay que lidiar un poco con eso. Eso los transforma en esa persona que después la gente elige, porque por más que yo diga que alguien tiene mucho ego, pero si además tiene éxito y la gente lo elige, yo tengo que ser respetuosa de eso. Lo que siempre trabajé con los equipos era de que todo lo que nosotros pudiésemos pensar, crear, producir, armar, si esas personas, o un conductor, o esa persona, no lo llevaba adelante bien, todo nuestro trabajo perdía sentido.
claro. Entonces, en el momento del aire, en el momento de armado del contenido, para nosotros el conductor, la conductora, el equipo que está en cámara es lo más importante. Trabajamos para que ellos lo hagan bien. El lucimiento, y bueno, es posible que sea más importante, hasta en términos económicos, del que está delante de cámara antes. Ahora es más parejo todo, pero es así. Digamos, yo cuando estudié, vos recién decías periodismo y locución, pensé que iba a ser locutora, que iba a ser movilera, que iba a ser notera, que algún día podría haber conducido un programa de noticias porque era periodista, qué sé yo, lo que uno se piensa para uno. Sí, Y ahí empezó en mi vida una palabra que es producción, y que yo no había estudiado producción, no sabía cómo era exactamente el trabajo de producción, y fue lo primero que aparece en mi vida. Y ese proyecto fue creciendo hasta esto que hablamos recién, y entonces yo después no pensé más en estar enfrente de cámara ni enfrente de micrófono. Sentía que me faltaba, que yo o me faltaba imagen, o me faltaba palabra, o que tenía una gran responsabilidad, que el que estaba en el micrófono y delante del micrófono tenía que ser más de lo que yo podía dar. claro. Y entonces, bueno, la cosa quedó ahí y bueno, no reniego en absoluto de eso. Bueno, yo también me siento muy orgulloso de mi equipo de producción, porque como comentábamos antes de salir al aire, hemos tenido muchos reconocimientos, y vos sabés que cuando vas a un lado, siempre averiguás un poquito quiénes son han venido de invitados acá y cuando empezás a ver decís, bueno, la pucha, me invitaron, bueno, voy. Acá tenemos al lado mío a Axel Ibáñez, que te está filmando porque después vamos a sacar los reels. Por supuesto, pero eso viste que antes nosotros hacíamos un programa y se terminaba el partido. Ahora es No, 360, tenemos que salir en el vertical, en el horizontal, en el YouTube, pero en por cuántos te vieron, supuesto. cuántos te dieron el like, cuántos te hicieron el hate. Ay, por favor, Ah, chicos, qué y lo trabajo. lindo es que me entra a mí en el Instagram. Te doy un ejemplo. Hace 2 semanas creo que vino Titi Fernández y ya lleva como 500.000 vistas, pero también tiene como 5.000 mensajes, que Claro. vos viste cómo es la red, a favor, en contra, Sí, claro. y yo me río porque no puedo participar, yo no, nada, yo miro y leo, pero el tema es así. Vos fíjate que el que viene y es entrevistado a veces tira respuestas que son tan jugosas que uno que mira las redes, y ahora todo el mundo mira las redes, todas las Sí, sí, edades sí, miran las redes, todos que de consumimos ese, pronto, ese, a ese ver qué dice corto. Liliana Parodi. Ese contenido corto que en un par de ideas nos están diciendo algo. Y bueno, y Claro, te quedás a lo mejor con ni eso. hablar del título, Ni hablar del el título, famoso título gancho. por favor. Imagínate que yo eso en su momento, en los 90, hacíamos noticieros de televisión, obviamente, dentro de toda la programación de América, y poníamos videógrafos, o sea, lo que la gente lee. Para mí eso es casi tan importante como lo que estamos haciendo en imagen, el graph de los programas, sobre todo los programas periodísticos, los programas en vivo, etcétera. Por supuesto, no de una ficción o de un entretenimiento. Entonces ahí se me ocurrió, estaba hablando Cabal una vez, y entonces se me ocurrió que había que entrecomillar lo que hablaba. Y ahí nacieron los entrecomillados, antes no hacíamos eso. Porque con eso iba sosteniendo la atención de lo que, bueno, un personaje o un entrevistado estuviera diciendo. En este caso me acuerdo que lo hice porque estaba haciendo un discurso. Vos fíjate que antes de que entráramos al aire, estaba charlando con Teto Medina, que también en el grupo tiene su programa, y me dijo, che, me enteré que viene Liliana a verte, qué sé yo. Me dijo, qué capa, a cada rato se le cae una idea. Mira cómo te definió, ¡Ay, cómo te define qué la bien! gente. Es un orgullo para vos. Un orgullo. Y la verdad que sí, porque uno lo lleva como, mira, hoy estuve reunida con una periodista mucho más joven que soy joven, porque soy una chica silver, pero ella es Seguro. mucho más joven, es apenas está entrando ahí los 51, recién entra, viste, los primeros pasos de la silver. Y entonces yo le hablaba de esta cosa 360 y que ahora tuve que hacer todo un aprendizaje muy lindo, todo lo que sabía, pero tuve que como que volver a aprender. Y aprendo en el andar, porque estoy asesorando
streaming y gente que hace comunicación digital, etcétera, etcétera. Entonces me empiezan a hablar de la métrica del horizontal, que yo, ponele que hace un año no estaba yo enterada de tanto detalle de esto. Y esta chica mucho más joven no estaba enterada hoy. Y eso que es una periodista y por ahí. Me dice, no, pero no, hoy hay un montón de detalles que tener en cuenta. Entonces, lo primero que le dije era que tenía una idea ella, para llevarle a un proyecto, a un canal. Ahí le digo, mira, yo me pasé tantos años escuchando ideas y las personas a veces creen que tienen ideas que son posibles. Y en general te traen ideas que vos no sabes cómo decir que eso tiene una cantidad de problemas. La idea puede ser brillante, pero si eso al lado no tiene bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo va a pagar? Y Claro, con esa ¿cuánto idea, cuesta? no, eso es fundamental. Yo a los chicos que les enseño producción, porque tengo una carrera de producción en la Universidad de Matanza, es fundamental que al lado esté el número, el presupuesto de lo que yo, porque no alcanza con la idea solamente, porque para llevarla adelante se pasa muy bien. ¿Quién va a poner ese presupuesto? Los anunciantes, lo vamos a sacar nosotros, la empresa, perfecto. ¿Y a dónde quiero llegar? ¿A qué público le quiero llegar? Esto se tiene que transformar en un éxito de medición de audiencia en la tele de Ibope o de visualizaciones o ¿en qué lo quiero transformar? En un éxito. Ese éxito me va a devolver comercialmente la inversión, ese éxito me va a lograr que yo penetre en un público y que sea influyente en algo. O sea, alguien cuando piensa en una idea tiene que tener todos esas pequeñas cosas que a mí me parecen sencillas y veo que no son sencillas. Cuando la chica me daba este, su idea, que, ay, yo decía, mira, vos tenés que llevarle una solución a alguien, no le tenés que llevar un problema cuando llevas Claro, una idea. porque a veces la idea es un problema. Es un problema que no sabes ni cómo decir, cómo salir de ahí, ¿viste? ¿Y Por- cómo decirle a ella que es lindísimo lo que planteás, pero imposible de hacerlo? Claro, que no solo pasa en programas, pasa en la vida misma, ¿entendés? Y nosotros los pragmáticos, que dejamos el sueño para otra oportunidad, bueno, eso ha sido una cuestión, y esto que me decías de Teto, que agradezco muchísimo, es eso, es decir, vos tenés que tener todo el tiempo como la idea, te hablan ayer estuve hablando con Carosa, que es el abogado, el representante de Moria, y bueno, nada, tenía que hablar de un tema con él, pero enseguida se me ocurría una idea con Moria, ¿entendés? Tampoco es tan difícil que se te ocurra una idea con Moria, pero es como que todo el tiempo es una cabeza, soy una productora, o sea, nada, se me dan las cosas así y pienso en modo idea de producción. Sí, sí, bueno, es que realmente hay veces que la producción, uno que ha vivido también un poco la producción, es tan importante como el periodismo. Vos Claro, fíjate, cuando yo me recibo en el grafo técnico, me, yo reci- soy del círculo. sí, me recibí con, ponele, María Laura Viñolo, con Laura Ufal, con Guillermo Franchella, con Luis Sartori, todos esos nos recibimos. Y los primeros trabajos que hicimos es para ya empezar a hacer la pasantía y ver cómo éramos. Fuimos al Pueblo Quiere Saber con Raúl Ay, Urtiberea qué genial. y ya arrancamos conociendo lo que era la producción. Entonces, y tiene un montón de secretos y tiene un montón de dimes y diretes y hay que tener carácter. Vos sos una persona que cuando tenés que decir no, es no. ¿Te han insultado alguna vez? Pero imagínate, en vivo y seguramente muchísimo más, no de frente, porque una personalidad que tiene que lleva adelante un proyecto o el proyecto de una empresa o el que fuera, vos tenés que tomar decisiones. Y las decisiones no son simpáticas a lo mejor para 2 está fantástico, pero quedaron 5 afuera. O todo el tiempo es una cuestión de toma de decisión constante. Entonces, desde el productor que no sé qué cuestión tenía y le dijiste que no, ay, los columnistas que creen que todos están para conducir programas y vos decís, yo no tengo programas para todos y además no creo que pueda conducir, pero además, Claro, ¿cómo le decís? No te voy a dar un programa. Entonces tenés que buscarte eso, pero igual se entera de que no le estás dando el programa, imagínate. Esas cuestiones sí, han sido duras para algunos y para mí también. Y después me he encontrado con gente como en la vida misma,
que ellos no me quieren, pero yo no los quería antes. O sea que ya de antes sabíamos que eso no iba a ser una buena relación, aunque las relaciones laborales yo las respeto, no me importa ni cómo piensen ni nada, es una cuestión laboral, ahí no mezclas. Pero de todas maneras, aún en las cuestiones laborales hay gente con la que sos más afín y podés pasarlo mejor, pero no es un camino de rosas. ¿Tuviste alguna anécdota con alguien que le tuviste que decir, mira, se terminaron tus tiempos acá, no me dis, o me han dicho de arriba, porque a veces uno también se escuda de arriba, que bueno, vamos a tener que hacer algunos cambios y que después esa persona que vos le tuviste que decir que se tenía que ir, haya venido y te haya dicho, Liliana, ¿sabes que después de unos meses me di cuenta que tenías razón? No me acuerdo ahora tanto detalle. Sí me ha tocado decirle a muchas personas que terminaba su programa. Es más, un programa que hizo Vivi Canosa no hace tantos años, una especie de resumen del día que lo producía, creo que Gebel. Bueno, en América no funcionaba y no subían los números y había que pensar en otra cosa. Hasta en el vivo del último programa de ella la fui a saludar y decir, ya era como, nadie te va a saludar en el último programa ni nada porque la cosa se cerraba. Y en ese caso ella me dio esa oportunidad y fue un cierre que a nadie le gustó, porque cuando nosotros pensamos en poner un programa, no funciona, pero no funciona para nadie, ni para el dueño de la productora, ni para el canal, ni para el conductor. Entonces, no es que, ay, le dedicamos un cierre de programa a alguien, ¿entendés? Después, no sé, en la época de Mirta me ha tocado también situaciones difíciles porque ella es una estrella y había que llevar adelante esa producción y los invitados y tal. Y después, bueno, hubo momentos en que hubo que ir a buscarla para que haga el programa y ella siempre te dice que sí. Vos mañana la buscás a Mirta para trabajar y Mirta te Tremenda dice que sí. Y también cuando había que cerrar ciclos era difícil. De cómo le explicás que a lo mejor no tenés el mismo horario para el año siguiente y demás. Son todos momentos, eh, pero si vos liderás cualquier trabajo o cualquier situación de la vida, un líder está para decir las cosas todas y ser responsable de todas. Yo, por ejemplo, el me lo dijeron de arriba jamás lo uso, porque yo para eso estoy en un puesto y para eso tengo una remuneración, un contrato, un salario, como sea, importante para tener ese lugar. y Entonces, una una responsabilidad. responsabilidad. Entonces yo no estoy para decir, no, me dijo, viste el dueño. No, chicos, eso nunca se hace. Yo les digo, chicos, no se explica. Usted se enfrenta con la situación y la resuelve. Si a usted le dijo, me dijo, te dije, eso no es gestión, eso no es liderazgo. Pero bueno, la mayoría de la gente te dice, no, me dijo fulano, no sé qué, y le echa la culpa al otro. Eso yo no estoy de acuerdo. Sí, no, pues es escaparle, perdón, pero me está sonando acá y a veces puede venir algún... Le tengo que mandar un beso a Sol Muñoz, Ah, tu mi asistente. asistente hermosa. Es divina. Mandale un beso. Acá me está escribiendo. Si llegaste. Estaba preocupada si había llegado Sí, porque, sí, no sí. sé, había algún problema de tránsito que tardé más de la cuenta y me insistía, ¿llegaste? ¿Sí, ¿estás bien? Sí. Le puso mucha gana a esto de tu Bueno, venida. imagínate que ella tiene 22 años. Sí, la veo O en la sea, foto jovencita. es como juntar mundos, que de eso se trata lo que hago ahora un poco. O sea, yo aprendo mucho de todos ellos y por supuesto yo también pongo lo mío y mi experiencia y todo lo demás, ¿no? Entonces hay un intercambio generacional, casi como una mentoría cruzada, en donde yo voy aprendiendo cosas y ellos van aprendiendo cosas de mí y está buena esa etapa. Vos sabés que hoy me llamó, yo colaboro con ellos, estoy un poco en la comisión directiva, podríamos decir, una fundación que se llama Alma Humana. Esta fundación, a su vez, que tiene amplios salones en el edificio donde se llevan a cabo diversas actividades, desde yoga, desde presión corporal, desde danza, desde radio. También tienen un café que se llama Humana Café y que está conducido y preparado los cafés porque les enseñan barística de chicos con problemas neurodivergentes. Okay. Entonces, me felicitó por tu venida hoy acá
y me dice, invítala a Liliana que venga porque le va a encantar la fundación, va a charlar con los chicos que le van a hacer el café, Ah, ok. pero aparte ellos están armando, dice, y nos puede asesorar porque están armando un streaming y una Ay, radio. qué bueno, qué bueno. Uno nunca sabe dónde salta No, 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 por el supuesto, y todo conejo. tiene su Yo secreto. después voy a arreglar contigo para que vayamos juntos Sí, cómo no. a tomar un café, porque te va a encantar la Sí, fundación. sí, yo participo en 4 fundaciones. Una es de chicos y jóvenes, pero es inclusión a través de la música. Son Qué escuelas de bueno. música, pero increíble lo que se hace y lo que hacen ellos, ¿no? Yo no hago, yo colaboro con acercar propuestas, gente, empresas, público, relaciones, bueno, todo lo que uno puede aportar. Te imaginas que lo que menos puedo aportar es enseñar música. Sí, y vos sabés que también están sacando una página que se llama Info Humana, donde vos tenés que tratar todos temas que tengan que ver con la vida, con la ayuda, con la solidaridad, con el tratar de que el otro esté bien. Y de apuro me dijo, se me cayeron dos columnistas, armame una columna. Y antes de venir la tuve que armar y hablé sobre el tema de la niñez, que es un ejercicio permanente para la mente. ¿Por qué? Porque todos hemos tenido una niñez distinta. Sí. Todos hemos vivido una niñez amarga, feliz, en la mitad, con grises, con negros, oscuros y con felicidades. ¿Cómo fue tu niñez? Mira, a ver, la primero que me sale es decirte que fue una niñez feliz. Pero después cuando revisás desde el adulto, decís, no, pero mira que pasaron un montón de cosas que vos como por ahí la querías un poco cortar. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, de General Villegas. Mi madre fue una mamá soltera de 19 años y así que toda la primera etapa de mi vida la viví con mi madre y mis abuelos. Mi madre y mi abuela trabajaban en las estancias de la zona, Ujú. una como empleada y la otra como cocinera. Y yo estaba ahí con ellas. Y entonces yo participaba de las reuniones y demás con los dueños de los lugares donde ellas trabajaban. Y siempre me trataron amorosamente, eh, compartía la mesa, me enseñaban a escribir. O sea, no tengo, todo lo contrario, tengo un recuerdo de sus casas, de sus lugares, de su amorosidad, de esos patrones de mi mamá y de mi abuela. Luego ¿No eso. existía el prejuicio de la mamá soltera en ese entonces Sí, para sí, esa sí, sí, gente? sí. No, esa gente no era la empleada, no, nunca, nunca, en esa gente yo no lo sentí nunca. En el pueblo seguramente sí, pero no lo recibí yo, porque después cuando mi madre se casa, luego, y ya cambia esa relación laboral que ellos tenían, y fue cuando el matrimonio, ya con otros niños, se viene a vivir a Buenos Aires, y fuimos a vivir al Gran Buenos Aires duro y profundo, el Gran Buenos Aires sin agua potable, sin pisos de cemento, sin cloacas, con calles de tierra, ese Gran Buenos Aires. O sea que aquello que yo he vivido como una vida prestada con toda esa gente de esos lugares donde trabajaba mi madre, va a parar al Gran Buenos Aires duro y profundo, que también gente muy humilde, gente de todas las provincias, porque viste que el Gran Buenos Aires venía la gente de toda la provincia, entonces Sí, yo tenía sí, sí. compañeros, vecinos de todas las provincias. Ese era mi nuevo mundo, en escuelas una escuela muy, muy, muy pobre que había en un barrio de José Cepaz. Ahí fui, luego el séptimo grado pudieron mandarme a la escuela que estaba en el centro de José Cepaz, digamos, y ahí el secundario me becaron para hacer el secundario. O sea que tuve una infancia con todos los matices, pero aún en esa época de la falta de medios y el agua potable y qué sé yo, uno no tampoco es que yo lloraba porque me faltaba, porque tenía frío, porque había que comprar querosén para calentar. No siento un recuerdo duro de eso. Es un recuerdo, como era un recuerdo de la estancia o como era un recuerdo de eso. Te va forjando carácter, te va forjando Claro. vida. Mi madre se separa, violencia de género, bueno, todas esas cosas. Y a los 15 años yo empiezo a trabajar. Antes de terminar el secundario, bueno, ya estaba trabajando. Entonces, la adolescencia por ahí la recuerdo como un poco más dura, porque cuando por ahí tus
compañeros estaban un poco más para la diversión, yo tenía como una Estructura. responsabilidad familiar grande y que me dura hasta hoy. Pero eso logró que yo tuviera como una obsesión de no ser una chica de mi edad con problemas, carencias y demás, porque aquello que yo viví yo no lo quería repetir, eso sí lo tenía claro. Quería trabajar, quería forjar mi futuro, quería estudiar, no sé, siempre para adelante para no llevar a esta mujer que soy hoy y los años que me queden por delante a vivir las vulnerabilidades que viví de chica. Eso sí, a mí y a mi Claro. familia en lo posible. Me encanta todo lo que estás contando porque en el fondo eso muestra lo fuerte que ha sido tu estructura desde joven para crear lo que hoy es Liliana Parodi, ya hecha viga. No me voltea cualquier vientito. No. Entonces, y hablando de cualquier vientito, sé que estás conduciendo o haciendo cosas por lo que es el liderazgo. Sí. Bueno, con esto de que, mira, en la época, ponele, cuando estudiaba en el círculo de la prensa, inclusive en la escuela primaria, fui buena alumna, medio, ¿cómo se decía? Tragalibros, Sí, por traga media libre. traga, porque fui abanderada, o sea, me iba bien. Entonces, era medio, un poquito la líder, ¿viste? En el colegio secundario ya era un desastre de líder, y aún sin llevarme materia, pero jugaba al truco entonces cuando yo estaba jugando al truco con el grupo, y si estaba yo, que era como la buena alumna, los preceptores por ahí hacían como que no veían, era la delegada del grado. Después cuando estudiaba en el círculo de la prensa, era delegada también con Sergio Barberis, mi compañero y amigo. Entonces tenía esa cosa medio de liderar siempre. En mi familia, yo me senté en la punta de la mesa toda la vida por mis Mirá. hermanos y mi mamá, me sentaban en la punta de la mesa. Entonces, tenés como un O sea que ellos mismos reconocían mi liderazgo hasta hoy. ¿De qué Entonces, signo sos? Tauro. Ah, mirá. Y eso vos lo llevas impreso, entonces vas andando a ver. A veces hay gente que le rompe la paciencia, que vos te hagas la líder o quieras dar instrucciones de todo. La verdad es que se molestan algunas personas. Ahora, en esta etapa, soy un poco más condescendiente y por ahí aprendí un poco más a manejar ese liderazgo más duro. Bueno, Eh, pero eso también lo puedo transferir ahora, una vez que dejo mi vida corporativa, de trabajar más de 30 años en América y me tuve que independizar y decir, ¿y ahora qué hago conmigo? Entonces tenés que salir a liderarte vos mismo con un proyecto propio para seguir estando en el mercado, para seguir facturando, para seguir trabajando. Podés elegir no hacerlo, no podés vivir de la jubilación en ningún caso, las personas. Pero bueno, si tuviste la posibilidad que tuve yo de haber podido construir tu pequeña cuestión económica, pero aún así yo digo, no, no, yo tengo que seguir viviendo, seguir trabajando, seguir activa. Entonces, en todo ese mundo empecé a estar en eventos de grupos de mujeres muy importantes, organizaciones sociales, etcétera, y entonces yo siento que las personas y las charlas y donde me convocan y donde voy, el liderazgo es uno de mis temas, desde todo punto de vista, desde el laboral, desde el profesional, desde el humano, desde la mujer, cómo construir una carrera en una empresa, cómo sortear. Me podría hacer un curso como el de Wanda, ¿no crees? Y lo subo a internet. pero vos sabés que con todo lo que estás diciendo, yo creo que a esta altura, y se lo merecía desde hace mucho tiempo, la mujer ha pasado a ser líder en un montón de cosas que antes el patriarcado, vos sabés, no, 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 una mujer, me traes una chica para esto, ¿ves? Y hoy te pasan el trapo, este, porque no cualquiera puede ser líder. No, no cualquier hombre tampoco. Por eso, O sea, hay que estar preparado porque el liderazgo no es una cuestión de gente que da órdenes o que se para arriba de algo. No, un líder es una persona básicamente responsable de un grupo familiar, de una empresa, es responsable. Entonces, todo lo que pase bueno y lo otro lo tiene que asumir y lo tiene que gestionar y tiene que saber dónde se equivocó. Y el líder después se queda solo y dice,
¿y esto cómo lo resuelvo? Y cualquier cosa que te toque, una cuestión económica en la empresa, una gestión de recursos humanos, eh, sea cual fuere el rubro al que te dediques. Entonces, el líder es una persona con algunas cuestiones muy para la marketing y para contar, pero también tiene otras cosas. El liderazgo no es solamente la palabra, la parte linda de la palabra. Tiene otras partes que no son feas, pero tiene que ver con mucho trabajo, con mucha responsabilidad, con soledad en la decisión. Pero bueno, a mí siempre me gustó. No sabés que mientras te escuchaba me acordaba de una anécdota. Por Mitre tuve muchos años acreditado en Casa de Gobierno. Y me acordaba de una anécdota de Menem. Tuve una muy buena relación con él. Lo acompañé en todos sus viajes presidenciales. Me tocó Alfonsín, me tocó De la Rúa, estaban en la terraza cuando se tomó el helicóptero. Fueron muchas experiencias muy grandes y muchos viajes. Pero un día charlando con él, y teniendo confianza en la charla, le digo, presidente, cuando usted tiene que decidir algo, que le hablan de acá, le hablan de allá, lo miran de acá, ¿en qué lugar o en qué momento usted toma la decisión? Y me miró y me dijo, para mí el mejor lugar y donde he tomado, así, hasta me salía la voz, las mejores decisiones es cuando estoy en el mingitorio. ¡Ah! Estoy solo y nadie viene a hablarme. Me estaba acordando de, en eso de tomar decisiones, cada persona tiene su forma, su actitud, su manera de implementarlo, y en tu caso, que has tenido que hacerlo muchas veces, no ha sido fácil. No, porque en el caso de él, por supuesto que un presidente de la nación es supuestamente la persona más poderosa y el liderazgo está muy cerca del poder. O sea, cuando vos liderás, tenés una cuota de poder Sí, sobre personas, sobre decisiones y demás. Y bueno, el poder y el liderazgo casi te diría, pero el poder es algo efímero, ¿no? claro. Y bastante solitario a la Sí, hora de eso tomar me la decía. decisión. Y claro, imagínate en esos lugares, ¿no? No se lo quiere ni imaginar uno. Eh, y a veces en los medios hay una relación, bueno, lo que nos ha tocado a nosotros, yo no trabajé haciendo teleteatros, en general siempre fue periodismo o programas de actualidad o noticieros, etcétera. Entonces estuvo siempre cercano a los lugares de poder, al poder político, al poder económico, al poder de turno. Hay una relación ahí, un conocimiento que tenés que tener para lidiar con ese poder. Vos que sabés tanto de televisión, yo a veces también charlando así con los alumnos le digo, la gente se cansó de los políticos, se cansó de los economistas, ahora todos tienen su librito, todos tienen las soluciones, algunos han sido hasta ministros de economía y vos decís, oh, loco, cuando estuviste en el cargo, no, ¿por qué no hiciste esto que ahora venís como un maestrito a explicar? Y entonces, le digo, la gente, ¿por qué creen que creció tanto el espectáculo, los programas de espectáculo, de chusmerío, Ay, no que le esto, digas que lo otro, así. de esas cosas? Y del otro lado está la morbosidad. Vos viste que todos los canales, Policiales. claro, cómo lo asaltan a fulano, cómo le arrastran a la señora cuando de la moto le quieren sacar la cartera y va 5 metros por el asfalto y todo ese tipo. Cambió mucho la televisión, el gusto. Hoy con Teto hablábamos y decíamos, le falta humor. Bueno, en lo único que coincido es en que le falta humor. Para lo otro, yo no creo que haya cambiado tanto. En la falta de humor, la ficción que pasó a las plataformas, sí. Ahora, eh, yo me acuerdo de la niñez en uno de esos pueblos que vivíamos cerca de Villegas, en donde no había televisión, ni luz eléctrica, ni nada, y escuchaba los radioteatros por la radio, que eran fascinantes. Volvía de la escuela a escuchar un radioteatro que se llamaba Cachimba, la fea de Valle Grande. Imagínate lo que me acuerdo. Pero también estaban los radioteatros de gauchescos, de Santos Vega y no sé qué. Entonces parabas la oreja y la radio, vos era La como estuvieras fantasía, viendo una película. la fantasía Y eso de que la era una radio. niña. Pero también
se consumía un tabloid que se llamaba así y que era de Crónica. Entonces, escurrías, eso era sangre, chicos. Eso era policiales, policiales, policiales. O sea, que en todos los tiempos el policial, desde eso que te estoy diciendo, que no había ni El famoso electricidad. cartel rojo, ¿te acordás? No, pero te estoy hablando de los 60, donde no Sí, había sí. tele, no había nada. Era el policial que te consumían en realidad cuando nace el diario Crónica, porque en ese formato la gente podía viajar colgada del tren y leerlo, las tapas eran policiales. Entonces el consumo del policial, ¿cuál es la diferencia ahora? Antes no había cámara de seguridad. Entonces el policial se reducía a la foto de la policía o del que fuera. Ahora es increíble, o sea, vos ves el caso, ponele el último, no es, sí, es policial, el de Moyano. Sí, sí. Entonces vos ves la cámara de entrada, la cámara de salida, si corres, si lo agarras. Es como ver un thriller de la vida real, es un reality. O Sí, sea, es sí. imposible. Entonces, eso no hay manera de que no se consuma. Y si antes había morbo por comprar una revista o un diario o ver un noticiero de televisión con casos espeluznantes o de inseguridad o de lo que fuera, yo creo que eso siempre estuvo. El tema de hablar de los demás y de la vida íntima de los demás, vuelvo a mi pueblo. No había nada más interesante que sentarte en la vereda de la cosa para hablar de la vecina que había no sé qué cosa con el marido de no sé quién. Imagínate que yo vengo de Villegas y ahí escribió la novela, o de ahí se inspiró Manuel Puig para escribir Boquitas Pintadas. Claro, claro. Te la voy a contar. Es lo Sí, mismo, sí, pero sí. bueno, él cambia los nombres de las Hasta Juan personas. Martín, nuestro operador, hacía así con la cabeza. Cambian los nombres de las personas, pero ahí era todo un corre-vidile de lo que pasaba con ese señor, que después en Villegas, cuando se estrena la película en el año 74, la prohíben. O sea, porque había gente de Villegas que entendía que tal o cual personaje todavía estaba vivo. Había una leyenda familiar de mal gusto, pero decían de una tía mayor, la tía no habrá estado con este muchacho porque ella era una chica pícara de joven. O sea, imagínate lo que te digo. Entonces, cuando ahora o hace 1000 años, desde los programas de la tía Valentina, me acuerdo, no sé, hablar de la otra gente es una cosa que pasó siempre. Ahora, si es más, si es menos, ahora hay 400.000 riles, más cámara de seguridad, más gente que, o sea, vos hoy no No hay tenés secretos. secretos, no hay secretos. Claro, nosotros cuando hacíamos Intrusos en el 2001, Rial salía con un cassette que te iba a mostrar no sé qué cosa y vos podías estar todo el día porque nadie iba a tener ese material, pero ahora no hay una primicia, no hay nada. Entonces, ese ojo que está siempre espiando a la vida del otro, pasa con los famosos. Qué sé yo, la vida de Wanda, por más que a mí me parezca tremendo el tema de los niños, es una vida que te va pasando en capítulos adelante tuyo. Tanto es así que después esas vidas las están mandando a Biopic. Ahora Sí, vamos a ver la claro. vida de Moria. De Moria, sí. Entonces, yo no estoy tan segura de que no sé. Si vamos a los libros de novelas o a la literatura fantástica, a la literatura latinoamericana, Stephen King, hay todo de eso. todo. Sí, sí. Entonces, hoy está como todo tan expuesto porque son miles de horas de televisión, radio, diarios digitales, diarios en papel, teléfono todo el día, donde uno está scrolleando y a ver dónde se para ver el tema más. Es que yo no, a ver cómo te digo, después uno elige. Lo importante sería que todos estemos preparados para tener la cabeza lo suficientemente, como dicen en España, amueblada, para poder elegir y que no te entren todas las balas que te tiran por cualquier lado. Y eso tiene que ver con lo ideológico, con el modo de vida, con una cantidad de. Y ahí siempre vamos a estar expuestos. Estamos tan expuestos como cuando nosotros éramos chicos y leíamos los diarios o escuchábamos la radio y decíamos, lo leí en el diario. Y era una santa Sí, palabra, Dios mío. O lo dijo la radio y lo tomábamos como santa palabra. Ahora nos enteramos de, bueno, que en realidad cada empresa periodística tiene una línea editorial, que Exacto. cada uno. Entonces, yo siempre pienso que vivimos mejor. O sea, eso de que, bueno, ahora es peor que antes, yo no lo veo así. ¿Sos una optimista nata? Soy optimista, sí, yo creo que
que a pesar de las cuestiones negativas que tenga este momento del mundo, como las tuvo hace 15 años o 50 años, siempre hay mejoras. Mejoras, bueno, ni hablar de mejoras en la expectativa de vida. ¿Cuál es el problema? Que eso no imprime a toda la población de los países en general. Es decir, claro, te digo un dato brutal. La expectativa de vida de Japón es de 84 años, promedio. La expectativa de vida de Somalia es de 54 años. Entonces, el mundo cambió, en algunos lugares no. O sea, para que nos hablemos de esta generación silver de la que hablo, que somos las personas más 50, hubo un cambio demográfico que el dato de Estados Unidos es en 100 años, la población aumentó su expectativa de vida 30 años. O sea, en el 1900 era de 47 años y hoy es de 77 años. Entonces, todo eso es por mejoras en la medicina, mejoras en el bienestar, en la salud, en la educación, en una cantidad de cosas. ¿Es parejo para todos? Y no. Ahí nos está diciendo, Juan, ponete por favor el auricular que tenemos unos mensajes, a ver. Muy interesante la entrevista. Quiero preguntarle a Liliana si por algún enojo o discusión alguna vez tuvo ganas de irse de algún medio. Soy Mariela de Constitución. No, sí, no, enojo no. Cada vez que venía una nueva gestión, o sea, porque América cambió de accionistas como 4 veces, más o menos, o 5 en mi estadía. Entonces sabías que venía una nueva gestión y que podías estar de patas en la calle. O sea, y ahí a veces te daba, porque vos eras a lo mejor en la gestión anterior una persona importante, pero cuando viene otro accionista dice, mira, es más, un señor súper importante en los 90, yo era productora general, me había autotitulado yo, porque estaba todo el día, los otros eran ejecutivos, entonces yo era productora general. Me ponía el cartel de productora general que después quedó para mucha gente. Entonces viene una nueva gestión y entonces el director, que era un hombre re importante, me dice, vení vos acá, productora general, y me dijo que iba a ser su asistente. Y ahí no me fui, me la refumé. O sea, en realidad nunca me enojé lo suficiente como para irme. Siguen los buenos invitados al programa. Qué bueno conocer la historia de un proceder como Liliana. Saludos, Norma de Saavedra. Bueno, Ay, gracias, qué amor, muchas gracias. gracias. Hola Osvaldo, ¿cómo andás? Buenas tardes, soy Ernesto de Ciudadela. Me gustaría preguntarle a la invitada quiénes han sido sus referentes a lo largo de su vida profesional. Te mando un beso, te sigo escuchando muy atentamente. Bueno, gracias, gracias. Bueno, naturalmente lo que te comenté al principio de haber arrancado con Cacho Fontana, Héctor Larrea y Antonio Carrizo me quedaron impresos para siempre. Qué maestro. Eso fue un acelerado. Y después, lo comenté estos días, inclusive lo subí a Instagram porque apareció ahí, un aviso que tiene 35 años de América. Si bien yo recién empezaba como productora de la radio, del canal, y entonces llega el Canal América, al grupo. Y no sabíamos ni qué hacer, teníamos un solo estudio, no había presupuesto. No era que vos decías, tenés una señal y ahora te pones a hacer Telefe, Canal 11 en ese momento, o Canal 13. No, vos tenés una señal, pero vos no tenés estudio, no tenés presupuesto, entonces, ¿qué hacía? Bueno, entonces en ese momento Eurnequian contrata a Juan Alberto Badía, Qué maestro, ¿no? Josurian y Gaustein, que venían de gestiones de otros canales, y les dice, bueno, tengo esto, un estudio, un presupuesto acotado, qué sé yo. Y ellos generan un programa que duraba 9 horas y que cada 2 o 3 horas cambiaban el conductor. Entonces había una dupla que era Cecilia Suberbuller y Luis Fuxam, otra dupla que era Víctor Hugo Morales y Cecilia Laratro, otra que era Mario Mactas y Luisa Delfino, y el cierre era Juan Alberto y María Esther Sánchez. Y había un móvil. Entonces, acá estuvo María Ter también. Entonces esas 9 horas en vivo fue mi escuela, porque yo hoy, y por la cantidad de años que trabajé en América, la televisión en vivo es todo para mí. O sea,
Y después, por supuesto, con la tecnología y con el impacto y con más gente y más producción y demás. Pero yo creo que eso, que nadie se le ocurrió que iba a ser en mi escuela ni mi enseñanza, yo hoy lo tomo como que aquello fue lo que me marcó para siempre. No hay, ahí está. Bueno. Vos hablaste recién de el tema de Silver, el más de 50. Acá tuve un invitado con el cual trabajé, francés, Philippe Lecuyer, que es uno de los grandes modelos Silver que tienen muchas fábricas de ropa y de zapatos. Así que si en algún momento querés hacer algo con modelos Silver y qué sé yo, también te conecto. Pero digo, ¿qué es lo que estás dando a conocer vos? O promoviendo desde ahí. Promoviendo o juntándote con gente así. Mirá, eso nace después de América, al poco tiempo, y charlando con la doctora Andrea Falcone de cosas, porque compartíamos algún grupo y demás, y entonces ella me empieza a hablar de que tenía un fórum que hacía una vez al año, que había hecho el primero el año anterior, y ese era el segundo año que ella hacía el Silver Economy Forum. Sí. Y yo no tenía ni idea de lo que quería decir Silver. Sí. Entonces me dijo Liliana por las canas, claro. Economía plateada, economía Silver. Ah, bueno, qué bien. Bueno, entonces me invitó, yo ese año fui a dar la apertura de ese congreso, y como yo había terminado mi vida corporativa hacía poco tiempo, había un movimiento, hay un terremoto interno que digo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Me van a llamar para darme un trabajo como el que tenía? ¿Me van a decir, tenés demasiada experiencia? ¿O sos una chica muy grande? O había 1000 preguntas en mí. Entonces yo preparo un texto, cuento eso, y digo, la gran noticia es que vamos a vivir 100 años, como dice el médico brasilero Alexander Kalash. Entonces, acabo de pasar apenas un poco más de la mitad de mi vida. Ya me veía como simpático el asunto. Y entonces, y también me di cuenta de que soy una chica Silver. Y la chica Silver, que me transformé porque me autoproclamé en ese momento, empiezo también a trabajar con Andrea, me convocan a charlas, empiezo a conocer un poco más. Bueno, en todo el mundo se está trabajando sobre el tema, sobre la economía plateada. Somos una porción muy activa de la población, activa en todos los términos, en talento, en experiencia, en consumo. Somos el 40%, consumimos el 40% en el mundo del consumo. Si nos acomodan a todos los silver formamos la tercera economía del mundo. No estoy hablando del romanticismo, estoy hablando de economía, de actividad, de trabajo, etcétera. Por supuesto que con esto que te conté antes, que yo tenía obsesión en ser una silver, ahora me entendés, silver, vulnerable, si yo puedo advertir a las jóvenes como él, por ejemplo, y decirle, ¿te pensaste a tus 80? ¿Cómo vas a cuidar a ese de 80 desde hoy? Económicamente, en salud, en afecto. Cuanto antes empieces es mejor. Eso para los jóvenes. Hasta hay tablas de cuánta plata podés ir invirtiendo para que eso se transforme en tu bienestar allá, porque quién sabe si vas a tener quien te cuide, si de dónde va a venir la cosa. Si no prevemos eso, la vida se extendió mucho, entonces vamos a ser muchas personas vulnerables y no va a haber Estado que cuide y soporte eso. Entonces, a los que ya pasamos los 50 y que podemos seguir construyendo, por supuesto que hay que lograr que el talento silver o senior sea advertido por las empresas. Que las políticas públicas no hablen solamente de la vulnerabilidad de la edad, que hablen de esta porción que aún trabaja, que aún está activa, que en las familias, por supuesto, el sesgo de, escúchame, a mí no me vas a decir clase pasiva, porque te reviento, o sea, ni tampoco lo soy, o tercera edad, o hay 6 generaciones viviendo en el mundo, no hay más tercera, entonces hay que sacar palabras que ya no corresponden, decirle a la persona, soy jubilado, pero porque como te lo dicen despectivamente, jubilado, retirado, entonces es dañoso para las personas. Es como a un chico joven decirle, pendejo, qué sé yo, no, nene, dale. Y en ese orden, yo digo, bueno, ¿qué me corresponde a mí? Cambiar la narrativa. ¿Qué me toca a mí en esto de ser una comunicadora? Contarlos en distintos ámbitos. Entonces, voy a charlas, armo las charlas de acuerdo también al público que me toca, tengo que ir a un grupo de seguros, tengo que ir al sur a hablar
a una empresa de construcción que trabaja en co-living, ¿viste? Edificios para convivir personas que a veces decimos, che, ¿por qué no vivimos todos y Sí, armamos sí, una sí, comunidad sí. distinta? Bueno, todo ese tipo de cosas, pero se requiere de mucho más información para que se abran un poco las cabezas y salga la cuestión del sesgo y las personas también se sientan incluidas. Porque a mí me pareció simpático nombrarme así y así voy por la vida. Pero hay mucha gente que no, que le da como un bajón, que no quiere arrancar. Y ahí, Osvaldo, es individual. Por más que yo me ponga acá a contar todos los días los beneficios y lo bien que me hace ser una silver activa, aunque me duela la rodilla, no te voy a convencer. Es una cosa de uno. Pero a mí me obsesiona no ser una persona dependiente. Entonces, bueno, pero yo entiendo que cuanto antes se pueda empezar a pensar como jóvenes es mejor. La cosa viene larga, prepárate porque es una larga vida. Entonces agarré y le empecé a poner, ¿y cómo los llamo? Todos silver de los 50 a los 100 es un montón. Yo no sabía, ¿viste? Cuando vos estás en el jardín infante y en la primaria, les digo silver junior, 50 a 60 más o menos. Secundaria y universidad, silver teen, 60 a 80, ahí. Y después de los 80 sos un silver senior que tenés todos los títulos, que tenés la vida ya como más para toda esa experiencia, vivirla, disfrutarla, qué sé yo, si tu salud te acompaña, si tus afectos te acompañan, si tu salud financiera te acompaña. Para todo eso lo vas a tener que trabajar antes, porque cuando más tarde te acuerdes, es posible que esos sean unos años más difíciles. Liliana, para ir terminando, porque vos sabés que los tiempos pasan rápido. Rapidísimo. Y me gustaría hacerte una última pregunta y una última reflexión. Si Liliana Parodi se parara frente a un espejo y se mirara un ratito, ¿qué cosas que hiciste no las volverías a hacer y qué cosas que no hiciste sí te gustarían hacerlas? Mira, fui una persona muy acomplejada. Tuve la juventud, poner de los 20 a los 30 y demás, siempre pensando que eso no me correspondía a mí, que yo era no sé qué, sufría mucho por enamoramientos, era una enamoradiza de esas que siempre iba para donde no tenía que ir y siempre, o sea, la pasaba mal. Yo le diría a esta, pero vos sabés lo que había en el futuro, ¿por qué la pasabas tan mal? Podía haber pasado bien. No es que, digamos, pero realmente me arrepiento de haber sido de pensar y tan retorcida y tan hacerme mala sangre y tan tonto. No, fin de ese tema. ¿Y qué me gustaría? Y me gustaría que la salud me acompañe en los años que me queden por vivir y que yo pueda seguir brindando a las personas cercanas todo lo que pueda. Pero es un deseo que trato de ir construyendo todos los días. Liliana, ha sido un orgullo que para nosotros, los integrantes del equipo de Hablemos de, que hayas estado acompañándonos. Gracias por invitarme. No, espero que la hayas pasado bien en la fabuloso. charla. Se pasó muy rápido. Se pasó muy rápido. Bueno, eso es lo lindo cuando se pasa rápido, es que uno no se aburre. Claro. Nos enseñaste muchas cosas, seguís siendo una gran docente al hablar, y cuánta gente que ha pasado al lado tuyo ha aprendido y debe haber aprendido muchas cosas. Vos sabés que hay algunas que dicen, yo soy de la escuela Parodi. Por esas cosas que yo marcaba en el canal o en el trabajo, qué sé yo, y ellos ahora repiten y dicen, no, yo soy de la escuela Parodi. Digo, bueno, eso está buenísimo. Así que te agradezco muchísimo tu participación. Gracias, Osvaldo. Gracias a todos.